nuevo Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. Continuamos en Autoescáner con Carlos Musante, quien es el director técnico de CEDOL, la cámara que agrupa a los operadores logísticos en la Argentina. Así es. Veníamos del bloque anterior hablando sobre el puerto de Buenos Aires. ¿El puerto de Buenos Aires debería mantenerse donde está o habría que empezar a trasladarlo a otros puntos de la Argentina? Esa es una discusión histórica. Hoy está en el puerto de Buenos Aires. Nosotros Hoy el puerto está en Buenos Aires. Nosotros está en Buenos Aires, la verdad que mover ese puerto debe ser una tarea. Pero no digo moverlo, de sino muchos comenzar años, a trasladar responsabilidades operativas a otros puertos. No es mi tema, no quiero contestar sobre el puerto de Buenos Aires, digamos, porque hay cámaras específicas, digamos, sobre el tema, pero bueno, nosotros como usuarios, digamos, de terminales, no tenemos una opinión, lo que buscamos es que las terminales funcionen lo mejor posible, que haya menos tiempo, digamos, de espera para los camiones que ingresan, para los camiones que egresan, rutas más seguras para salir, etcétera, etcétera. A ese punto nos referimos para nosotros que esté en Buenos Aires, o que esté en Zárate, o que esté en Escobar, o en La Plata, no sé, es indiferente, seguramente cambian los costos según si lo tengo que llevar a La Plata o si lo tengo que llevar a Buenos Aires o si lo tengo que llevar a Campana. Pero ese es un estudio que harán cada uno de los consignatarios de la mercadería, digamos. Ahora, hablando de los camiones, uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires y también el Gran Buenos Aires es el flujo de camiones en constante movimiento. ¿Usted cree que hay alguna manera, usted como especialista en logística, de optimizar el traslado, el movimiento de los camiones, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, para que no sea para que no ayude a la congestión habitual que tiene la ciudad? Bueno, buena pregunta. La congestión en realidad no la producen los camiones, las producen los coches, digamos, es decir, la cantidad de vehículos sobre la misma cinta asfáltica, digamos, ¿no? Pero los camiones, perdón, discúlpeme, ¿por los camiones por dónde van? Por la misma cinta asfáltica. Entonces, que van los coches, digamos. Bueno, esa es la separación que hay que hacer. Pero ¿Usted pensemos cree una que cosa, hay que la hacer ciudad, separar autos y camiones? la ciudad, lo que es importante que pensemos lo siguiente, porque no le van a encontrar la solución en tan pocos minutos. Lo que es importante es que pensemos que la ciudad tiene que ser abastecida. En la ciudad viven 3,5 millones de habitantes aproximadamente e ingresan 2 millones de habitantes todos los días y no se produce nada. En la ciudad no se produce nada. Por ende, cuando uno va a comprar una Coca-Cola a un kiosco, tiene que pensar que esa Coca-Cola no se produce ahí adentro, cerca del kiosco, ni en el microcentro, ni en el macrocentro. Alguna parte viene. Solo, no sé, distribuir las gaseosas en la zona del microcentro, a lo mejor son 80 pero eso no vehículos por día. No lo hacen con un camión que viene con acoplado, eso lo hacen con un camión pequeño que hace una descarga en otro lugar. Lo hacen de una manera un poco más compleja. Lo hacen con camiones grandes, que en algún momento los bajan a camiones chiquitos o a humanos, de alguna manera que los llevan con carritos. Bueno, pero ¿cuál sería la manera en que se podría reacomodar de alguna manera el tránsito de camiones o el tránsito en general? Porque no nos olvidemos que además que la ciudad no produce nada, a la ciudad le falta un lado, es la de que da al Río de la Plata. Entonces, ¿de qué manera deberían circular? Hay distintas soluciones. Hay muchas soluciones. Bueno, una son los horarios por la entrega nocturna. Por ejemplo, eso sería fantástico. La entrega nocturna sería... Pero los dueños de los comercios no van a estar... ¿Y por qué no? Si los camioneros van a estarlo, si los productores van a estarlo, porque no los dueños de comercio, pueden tener, al menos en algunos tipos de negocios, como los restaurantes, etcétera, donde de alguna manera la entrega nocturna tendría que ser un límite. En el mundo se entrega a las 24 horas, de alguna manera, y se hace mucho más eficiente. Se aprovechan mejor los camiones, disminuyen los costos, aparecen otros costos operativos, que es el trabajo nocturno, la seguridad, etcétera. Pero bueno, todo eso hay que conjugarlo en una política de Estado, digamos. La ciudad está trabajando en eso, La verdad que la Ciudad de Buenos Aires viene trabajando en eso. Yo creo que antes de fin de año va a lanzar un plan que está consensuado con 200 operadores, digamos, de cómo distribuirlo, al menos en el microcentro. Y después, ¿en qué consiste ese plan? Es muy complejo, digamos, es muy largo, pero consiste en horarios, tipos de entrega y tipos de vehículos que pueden ingresar a las zonas de distribución. Piensen que el microcentro, por ejemplo, queda casi todo peatonal. Hoy está todo peatonal, por ende tiene que haber zonas de rompimiento de carga sobre las avenidas de donde se descarga y se lleva con vehículos más chicos, mucho más chicos, o con seres humanos, digamos. Es la famosa política de los cajones azules, etcétera, que seguramente han escuchado en los últimos años. Digamos. Dígame, ¿y los camiones grandes? Los camiones que, por ejemplo, van y vienen del puerto con contenedores, con granos, bueno, no es el caso del puerto de Buenos Aires,
pero... No, pero sale sí con contenedores. Pero sí. bueno, ¿cómo se manejaría, cómo se debería manejar la logística o la fluidez, la comunicación en esas zonas? Una pregunta. Con trabajo nocturno se mejora mucho, digamos, ¿sí? Con entrega nocturna. Con entrega a las terminales nocturnas. Claro. Algunas terminales trabajan en forma nocturna, otras no, pero el tema no es que la terminal trabaje, tiene que trabajar la aduana, tiene que trabajar el despachante de aduana, tiene que trabajar los demás actores, digamos, de la Hay veces que cadena de llegan tarde abastecimiento. a su puesto de trabajo, digamos, a la mañana, entonces no creo que trabajen. Bueno, ¿no? pero tenemos que fomentar el trabajo, digamos, de 24 horas. Si fomentamos el trabajo de 24 horas, ya de por sí eso va a traer una pequeña mejora. Una pequeña o importante mejora, lo vamos a ver. Dígame, Musante, este famoso proyecto de unir la autopista La Plata-Buenos Aires, el final en la ciudad de Buenos Aires, con el acceso, la Panamericana, con la autopista Panamericana, por una autovía para que los vehículos, camiones, micros, incluso autos, no entren al centro de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. ¿Usted cree que eso podría funcionar? Sí, claro que puede funcionar, pero es una inversión importante, ¿no? Es decir, pero puede funcionar. Bueno, pero el beneficio, ¿cuál sería? Una inversión importante, pero el beneficio sería elevado, ¿o no? Nuevamente, lo que hace falta es, primero, políticas nacionales, porque solo la Ciudad de Buenos Aires no puede escaparse, digamos, del contexto que la rodea. Y nosotros sabemos que cuando tratamos de servicio en la Ciudad de Buenos Aires, está altamente influenciado por la provincia de Buenos Aires y por la nación, caso del puerto, donde influye en todo. Entonces, lo que hace falta es coordinación. En general, los países lo que han hecho es la creación, y desde las fuerzas vivas, digamos, de la logística, se viene pidiendo hace muchos años, es la creación de algún ministerio que agrupe la función logística. Hoy está el Ministerio de Randazo, el Ministerio de Transporte, pero es interior con transporte. Lo que queremos que sea alguien que agrupe todas las funciones que sean logística y transporte, obviamente, o transporte y logística, de seres de carga que grita, como la de los pasajeros, con carga que no grita, como la carga la carga inmóvil, digamos, pero que antes tienen que fluir. Pero esto se hace en forma ordenada y con un plan nacional. Las empresas, los países, cuando desarrollan y empiezan a aparecer estos tipos de problemas, lo que hacen es crear comisiones de especialistas, etcétera, donde empiezan a intercambiar, digamos, para crear planes de mediano y largo plazo. Y esto no pasa en el mundo desarrollado. Está pasando en Uruguay, está pasando en Perú, digamos, donde hay planes estratégicos para este tema. Obviamente, la opinión de alguien solo no tiene fundamento porque va a defender un poco los intereses sectoriales. Lo que va a tener es open mind y trabajar con los distintos sectores La última, muy cortita, porque bien, ya nos vamos. La pregunta es, ¿Argentina puede quedar marginada de alguna manera del comercio mundial por falta de infraestructura logística? No, porque los productos que tiene, especialmente los commodities, sabemos que Argentina es un aportante importante. No va a quedar marginada, pero va a tener costos más altos. Ese es el tema. Y los costos es un problema en Argentina, digamos, ¿no? Para la logística, porque bueno, estamos viviendo en un país donde los costos logísticos... No, pero la logística influye mucho más, porque son todos bienes que están sujetos, están expuestos a la inflación. Y no podemos defendernos, o sea, no se puede comprar horas de depósito, inventariarla y tenerlas de inventario de modo tal de que la inflación no me perjudique tanto, digamos, ¿no? Todos esos temas del gasoil, etcétera, pensemos que el gasoil subió más de 60 puntos en los últimos meses, digamos, en este año casi 40 puntos, digamos. Ahora viene la mano de obra, o sea, la verdad es que los costos inflacionarios logísticos son un problema serio. Bueno, de los últimos años, pero especialmente este año. Como el huevo o la gallina, es, ¿no? Para todos, estamos de acuerdo. ¿Quién empieza primero? Para todos. Los privados, el Estado, los impuestos, las ganancias. Sí, es complicado, ¿no? Es una distorsión importante, ¿no? Musante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Alejandro. Ya seguimos con más Autoescáner. Bajamos las emisiones, subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda, the power of dreams. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda.